Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento, Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos, como siempre, andamos en la búsqueda de personas con un montón de conocimiento y que quieran transmitirlo a todas las personas que nos están siguiendo. El día de hoy no es la excepción. Este programa desde hace rato lo había querido grabar, había buscado una persona que tuviera ese bagaje que me pudiera permitir hacer este tipo de programa, que es una mezcla entre la parte de negocios y la parte casual, esa parte que está ahí, que a veces nos impide poder entrar en el mundo de negocios. Para esto hemos invitado al licenciado René Arce. René, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme, encantado de acompañarte, Álvaro. Mira, yo desde hace rato siempre había buscado una persona con todo ese bagaje que tú tienes, empresarial, de experiencia, de trabajo y todo, con todo el tipo de clientes que yo sé por experiencia que conoces o has conocido, para tocar este tipo de programa, que es un tipo de programa un poquito diferente a lo tradicional, y quería como tener a alguien con experiencia. Siempre todos los programas los comenzamos que el invitado se presenta de una forma un poco, cuenta en 2-3 minutos un poco su vida, de dónde viene, qué ha estudiado, dónde ha trabajado, un poquito como para que la gente aterrice quién es el invitado que tenemos. Me gustaría, René, que te pudieras presentar ante las personas que nos están siguiendo, ¿verdad? ¿Quién es René Arce? ¿Dónde estudió, verdad? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde ha trabajado un poco? ¿Cuánto tiempo? Un poquito tu experiencia en el mundo de los negocios. Gracias, Álvaro. Inicié hace unos 35 años casi exclusivamente en la auditoría. Mi primer trabajo fue en TACA, trabajando en contabilizando los boletos aéreos vendidos de TACA. Luego me pasé a contabilidad por un año y luego fui en aquel entonces Pitt Marwick, 1988. Pasé 18 años, llegué a socio y ahí tuve una cantidad de clientes, todos los clientes grandes que atendíamos en la firma, y después la oportunidad de encontrar una firma que estaba expandiéndose en Centroamérica, Ernst & Young, y ya ahora llevo 17 años al frente de Ernst & Young en El Salvador como socio responsable de país, 35 años dedicándome a la auditoría de todo tipo, aunque me he especializado un poco más en instituciones financieras, bancos, seguros y agroindustria también, ¿no? Café, caña. Es decir, más o menos mi experiencia. Digamos, así en un número sencillo, entre Pitt Marwick, Ernst & Young, más o menos cuántas empresas habrás visto en estos 35 años aproximadamente. Estamos hablando de empresas corporativas, transnacionales, pero más o menos como cuántas habrás visto. Entre la mezcla te diré que no menos de unas 150 empresas, entre empresas grandes como todo el conglomerado Cuscatlán que existió cuando empezó a expandirse, sí, claro. Banco Central de Reserva de Bolivia, que fui a atender cuando el país tenía grado de inversión, hasta ingenios y beneficios de café, ingenios de azúcar y beneficios de café, el ingenio más grande toda la industria de café, cuando en la época de la democracia cristiana, sí, claro, todo el gobierno manejaba todos los beneficios. Esa parte de la experiencia que fui acumulando. Gracias, René. Ahora, digamos, vamos a entrar un poquito en materia. Tú te has reunido con una cantidad de personas, aquí no vamos a decir nombres, pero te has reunido con una cantidad de personas de puestos ejecutivos bastante altos durante mucho tiempo. Por ejemplo, normalmente cuando los ejecutivos se invitan para hablar de negocios, ¿qué es normalmente? ¿Es un desayuno
¿Es un almuerzo o es una cena? ¿Qué es lo que se acostumbra? Normalmente es en la mañana. En la mañana. Normalmente o son citas concertadas en donde vas a alguna oficina, depende de quién es el interesado, o normalmente haces un desayuno para establecer el primer contacto, pero normalmente los contactos son en la mañana. Entonces cuando uno se supone que está bastante más lúcido. Sí, creo que la mente está más abierta a escuchar, estás más claro con tus ideas y creo que es el mejor momento para hacer el primer contacto de un posible negocio. Ok. ¿Qué hay de cierto, René? Aquí estamos quebrando mitos y entendiendo un poco. ¿Qué hay de cierto que a veces los buenos negocios se hacen echándose un par de traguitos, un par de cervezas? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es un mito? ¿Realmente sí se empiezan a mejorar las relaciones de esa manera? Te cuento quizás un poco el origen del mito. Viniendo del mundo anglosajón, se creía que jugando golf, ¿sí?, y tomándose unos tragos se cerraban negocios. En América Latina y particularmente en Centroamérica y en El Salvador no es cierto. O sea, normalmente los contactos vienen más casuales, ¿sí?, y surgen te diré, a manera de broma, pero es verdad, surgen en un cumpleaños en donde tú vas y platicando de manera informal estableces el primer contacto de negocio, o cuando vas a un club. Es una cuestión demasiado relacional que ni siquiera a veces lo tenías pensado que iba con ese fin. Así es, muchos de los negocios surgen de esa espontaneidad, de estar viendo un partido en el club o que te topaste en un restaurante y surge de una presentación casual un posible negocio que después maduras con una reunión en un desayuno o en una mañana, en una reunión, en una oficina. René, una pregunta. Digamos, cuando tú hablas con alguien de una empresa grande igual, se ven como que pueden hacer negocios, pero ¿qué pasa cuando...? Y es una pregunta que creo que interesa a la audiencia porque nos ven muchos empresarios jóvenes, empresarios que van iniciando o empresarios pequeños. En una reunión, una persona acostumbrada al mundo corporativo, pienso que cuando va a una reunión de un cumpleaños se quita esa armadura y se convierte en una persona más normal. Entonces, existe como una facilidad para poder que también un empresario de una empresa pequeña pudiera hacer un negocio de alguna proveeduría específica, de algún servicio específico con una agente corporativa también en una reunión de este estilo? Sí se da. Normalmente hay, yo digo, capital escondido. Alguien va a acompañar a su hijo o a su esposa en un evento social sin la mínima idea de hacer un negocio. Haces un contacto bien casual, pero si logras despertar el interés de este pequeño o gran empresario, ¿sí?, que tiene un recurso financiero que de pronto le puede interesar un negocio. Surge eso, y creo que muchos negocios han iniciado de esa manera informal. Tal vez a veces el pequeño empresario tiene muy buenas ideas, pero carece a veces de recursos financieros. Sí. Y a veces los grandes tienen recursos financieros, pero no hay en dónde colocarlo que tenga un rendimiento, digamos, mayor que el que te dan si lo metieras a una cuenta normal de ahorro, esas que no te dan nada, ¿verdad? Entonces, digamos, y me llama la atención una cosa, por ejemplo, tú que has tenido acceso a muchas empresas corporativas, hacen celebraciones de cumpleaños o navidades o cosas así. Es muy común hacer este tipo de reuniones en las empresas grandes de corporaciones. Sí, antes eran más casuales, más surgidas de la espontaneidad de los empleados. Ahora están más organizados con el tema de manejar el talento humano. Esto ya es parte de la agenda de los departamentos de talento
que organizan eso. Antes era de la misma relacionalidad. Hoy la cherada. Ya se estructuralizó. Hoy estructuras la celebración de los cumpleañeros del mes, la celebración de la fiesta navideña, ¿sí? O una salida de campo para hacer team building, para hacer relaciones de equipos. Ya ahora están más estructurados y más manejados por las organizaciones para que, aparte de que se junten, también logren un beneficio. Una pregunta un poco fuerte, Renan. Te ha tocado trabajar con muchas juntas directivas, con muchos tomadores de decisiones. Si tú me tuvieras que dar un porcentaje, ¿cuánto de ese grupo corporativo tomador de decisión hasta la fecha son hombres y cuántos son mujeres? ¿Cómo podrías repartirlo más o menos? 70-30, 70%. Antes 80-20, eso te iba a decir. Antes 80-20. Ha ido subiendo entonces, sí, ¿verdad? Porque yo pensaba que era todavía menos, pero si hay ya 30, quiere decir que hay mujeres que están incorporándose más en puestos de toma de decisión. Sí. Imagino en años más recientes, ¿verdad? Sí, creo que va cambiando. Nosotros aquí en EY tenemos una relación 50-50, pero si tú vas subiendo, las direcciones todavía son mayormente de hombres y creo que las mujeres van tomando su espacio, pero todavía, inclusive en las juntas directivas, hay todavía una mayoría predominantemente de hombres. Ok. Pregunta, ante la llegada de la tecnología últimamente, que es más fuerte, hoy en los últimos años la tecnología se ha desarrollado más fuerte y hay también tomadores de decisiones muy jóvenes en puestos de CEO o financieros, digamos. ¿Cómo es cuando tú entras en estas reuniones? ¿Sentís alguna diferencia cuando, por ejemplo, entras y en algunas son personas de 50, 60, 70 años y en otras de repente te puedes encontrar a unas personas de 25, de 28, de 30 años que estén en posiciones de tomadores de decisiones? ¿Cómo son esas reuniones? ¿Son iguales o tú sientes que ellos toman las cosas de forma diferente? Quiero entender un poquito porque han ido generando espacios, la tecnología genera espacios para que los que más la dominan, que generalmente son los jóvenes, estén en puestos de toma de decisiones. ¿Cómo se ha ido comportando eso en todo el tiempo que tú has tenido? Digamos, porque antes eran como más estructural los tipos de personas que están, pero ha ido fluctuando. ¿Cómo has sentido tú que son las cosas hoy en relación a antes en función de esas cosas específicas? Te hablo un poco de mi experiencia de los últimos 20 años, 20, 25 años. Y voy a usar un concepto para darte un ejemplo de cómo son los CEO. Me voy a referir a los CEO claro. Que yo conozco de cierta edad y cómo son los otros. Claro. Hay una organización que se llama YPO, Young Presidents Organization, que es una organización de élite que reúne a los CEOs del mundo de menos de 50 años. Estos, y aquí en El Salvador hay varios de estos que conozco, hacen la aplicación, deben de estar arriba de un monto de millones de ventas al año y un volumen de empleados mínimo para pertenecer al YPO. Y entonces estos son los CEO jóvenes de 50 años para abajo. Y de aquí te corto de los de 50 años para arriba. ¿Y de 50 años para abajo? ¿Qué es para abajo? ¿Hasta dónde puede llegar? Normalmente el corte yo lo hago en 35 años. Okay. Sí. Bueno. Antes de eso todavía están en posiciones junior, aunque tengan poder para subir, todavía están en posiciones junior. Normalmente van de los 35 hasta los 50. Okay. Cuando llegan a los 50 dejan de pertenecer a esta organización y ya se convierten en los seniors CEOs. Claro. Estos CEO jóvenes normalmente no están acostumbrados, no quiere decir que no la usen, pero no están acostumbrados a entrar a una reunión con una agenda. Entran y al entrar pueden ser tan casuales que empiezan a bromear contigo, a quebrar el hielo,
pero inmediatamente quieren hablarte de negocio y a sacar los resultados que quieren. De 50 para allá. Normalmente son más formales, se sientan con una agenda y esperan que llegue todo su equipo de apoyo para desarrollar la agenda. Y entonces se apegan bastante al cada punto de la agenda para después hacer una minuta y obtener los resultados que quieren. Esa es la gran diferencia que yo miro entre los CEOs jóvenes, que se pueden sentar y empezar a hablarte y a preguntarte de tu familia, pero al momentito, junto con una pregunta personal, te dice, mira, y entonces, ¿y esto, cómo ves este ratio? Y mira, y entonces, ¿en cuánto crees que podemos ofrecer para comprar esta empresa? Entran así. Y después se te salen y se levantan, te ofrecen café, salen, y no les importa si el abogado de ellos legal está o no. Ellos les hacen el resumen. El CEO más viejo normalmente no se va a iniciar una agenda, ¿sí?, si no están todo su grupo de apoyo. Eso es un poco las diferencias generacionales entre los CEOs. Gracias, René. Jóvenes, personas, altos seguidores, les traemos oro molido para ustedes, los que están estudiando, aquellas personas que tienen una pequeña empresa, inclusive aquellas personas que tienen empresas medianas o que están escalando. Es una ruta, es un aprendizaje, es un conocimiento que está trasladado por ustedes. Por favor, no se desconecten. Vamos a un espacio comercial corto y rápido. Regresamos en un momento. Por favor, estamos conversando con René Arce. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso nuevamente en Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Estamos con René Arce, viendo específicamente varios temas que están relacionados con el aspecto de todo lo que hay detrás cuando se generan los negocios. Gracias, René, estamos nuevamente. Me gustaría un poco, digamos, bajo los temas que hemos tocado en este momento, que por cierto, muy interesante, yo no sabía de esa distinción de CEO que habían en algún momento, y que evidentemente es una forma de ir midiendo algunas condiciones. Cuando tú has ido a reuniones, ¿cómo has visto que son las juntas? Un poco quería entender es que son en rangos de edades específicos o hay cambios generacionales. ¿Te ha tocado, por ejemplo, juntas donde, digamos, sean 10 personas y 5 son menores de 40 o 50 y 5 son de 60 y 70? Esos comportamientos de juntas directivas, entre juntas directivas, ¿verdad? Que ya estás cuando son todos más o menos homogéneos, ya sea de ciertas edades arriba o ciertas edades abajo, o cuando son de diferentes, ¿sentís que hay diferencias en esas composiciones de juntas directivas? ¿Sentís que tú has sentido que hay diferencias a la hora de tomar una decisión, la forma como se abordan las cosas? Sí, vienen dándose diferencias. Yo recuerdo de los negocios familiares de antaño, inclusive de empresas multinacionales de antaño, en donde en la mesa rectangular tú sabías que el que va a la cabeza era el CEO o el country manager de la multinacional.
y todo mundo iba sentándose, ¿sí? A partir de la llegada de él. Él era el que manejaba las agendas. Él era el que preguntaba, casi que en aquella historia, casi que tenías que levantar la mano para hablar, porque ese era el respeto al líder de la mesa, al chair de la mesa. Eso ha cambiado bastante ahora. Uno, el que se sienta a la mesa, ya no necesariamente va a abrir la reunión. Y el resto de los que están normalmente son contemporáneos del que se sienta. Antes, el que se sentaba a la cabeza era el patriarca o era una persona mayor. Te hablo de la persona mayor, claro. 60, 65, 70 años. Hoy miras a un YPO, a un profesional, a un presidente joven de 45 años, y todos los que miras andan en su edad. Y el ambiente es relajado, ¿sí? Y empiezan a conversar y a manejar la agenda todos. Antes, René, todos en la junta directiva andaban con corbata, ¿sí o no? Sí. Hoy, nosotros mismos. René, bueno, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la firma, siempre con corbata, era impensable. Hoy eso se ha quebrado fuertemente. Hoy en las reuniones es raro el que dan de corbata. O sea, si todos andan sacos, sí, pero es así como más relajado, inclusive algunos tenis. O sea, es decir, creo que ahí en la forma de vestir no sientes que ha habido un cambio. Totalmente, inclusive en firmas o en negocios o profesiones tan tradicionales como la nuestra. ¿Tú te acuerdas? Auditores de traje oscuro, camisa blanca y corbata, ¿sí? No podías andar de manera diferente. Yo me acuerdo, nos permitían ciertos colores en la firma, sí. Pero lo que era regla, ¿sí? Era trajes oscuros, camisa blanca y corbata, ¿sí? Mucho cuidado con zapatos claros, zapatos negros generalmente, tal vez un café, tal vez un vino, y si lo combinaba bien. Nosotros, por ejemplo, en Iguay, tú ves, yo no tengo corbata, no tengo saco, y acá es normal que encontres a jóvenes profesionales en jeans. Eso era impensable en la época en cuando yo empecé cuando yo estaba en Pittsburgh, eso no podías imposible, hacerlo. Imposible. Es más, si había una medio descombinación, hasta lo regañaban a uno. Sí. Eso era impensable antes, ¿verdad? Así es. Entonces, eso se ha relajado tanto en las empresas como inclusive ya en las instituciones financieras, que aunque todavía las instituciones financieras siguen viendo al tradicional banquero de traje a rayas con su camisa blanca y corbata, o ya puedes encontrar a un banquero que llega con jeans y un blazer y sin corbata. Entonces esa cultura sí se ha ido relajando. Eso evidentemente no está relacionado a la calidad, o sea, la calidad puede ser la misma, pero sí, yo también he visualizado que ha habido como un relajamiento. Una pregunta, ¿y eso en las mujeres también se ha presentado? Sí. Solo que en las mujeres creo que se nota un poco menos, ¿verdad? Sí. O es un poco más difícil porque pues sí, ellas siempre andan bien, no sé cómo decirlo, pero en los hombres se ve como un aterrizamiento, pues en las mujeres sí, pero siento que ellas aunque anden jeans, como que se arreglan tanto que parece que anduvieran como elegantes siempre, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir. En la mujer, la moda del traje de sastre sigue siendo un atuendo normal y necesario para la presentación de las mujeres. Creo que se ha relajado más en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? Y por lo menos en el caso nuestro, que somos bastante más libres en cuanto a la vestimenta, hay un código que debes de cumplir. Por ejemplo, aquí sí no vas a encontrar, y en las empresas, en la mayoría de las empresas no vas a encontrar ni hombres ni mujeres con jeans rotos. ¿Sí? Sí, claro. Puedes usar zapatos casuales, pero todavía no, por lo menos no en el medio en el que yo me desenvuelvo, todavía no es usual encontrar
mucha gente en tenis. Puedes andar zapatos casuales. Ya organizaciones como Google, eso ya son totalmente... Sí, me imagino que algunas libres, de las que ahorita, que son grandes y todo, sí pueden tener como algún tipo de relajamiento por los tipos de servicios que dan, imagino. O sea, te pueden generar esas condiciones. René, ¿alguna condición, digamos, que tú hayas notado que haya cambiado, digamos, como fuertemente en la forma de antes y en la de ahora? Por ejemplo, no sé, en los espacios, en las reuniones, en algunas condiciones que haya sentido que haya habido como algún cambio importante de tiempos atrás a ahora. Sí, se están usando más los espacios abiertos como estos. Eso creo que está cambiando en general a tener más espacios abiertos y compartidos. Pero ahora, después de COVID, estás teniendo una disrupción completa en cuanto a espacios de oficina. ¿Sí? Ya ahora el trabajo híbrido, casa, oficina, está predominando. Y entonces ya ahora lo que hoy tenés es más el concepto de hoteling. Hoteling es que tú ya no tenés un lugar asignado, sino que llegas a unos espacios. Y eso pasa en varias de las empresas que estás viendo. Sí. O sea, es decir... Espacios abiertos. Espacios abiertos y comunes que puedes usar, ¿sí? Dependiendo de tu necesidad de reuniones o trabajar solo. Eso se está generalizando más. Mira, y el comportamiento de espacio físico permanente y casa, ese home office que le llaman, esa combinación se ha vuelto más común en varias de las empresas que ustedes están viendo. Venía la tendencia, pero COVID vino a ser un parteaguas en cuanto a esa modo de trabajar. Con COVID eso se aumentó significativamente. Y entonces ahora inclusive las remuneraciones, la forma de remunerar ahora está cambiando. Ahora, cuando contratás, ya tú le decís, mira, vas a trabajar en casa tantos días. De entrada, ¿verdad? Tantos días. Y dentro de tu remuneración también está una parte para apoyarte con el apoyo, con el costo de Internet. Eso ya va siendo parte de las remuneraciones. Mira, René, se me quedó una pregunta cuando estábamos hablando de las juntas directivas que yo siempre quise saber. A ti te ha tocado reunirte con gente, me imagino, de varias nacionalidades, ¿verdad? Es muy común el mito de que los latinos como que somos más impuntuales en este aspecto. Es cierto que en las reuniones, cuando somos todos latinos, no siempre empiezan a la hora. Me imagino yo que la gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Asia, algo, son más puntuales con eso. ¿Es así o no necesariamente? No, es así, es así. 100%. Sí, porque inclusive en firmas grandes como esta, que estamos acostumbrados a los deadlines, a cumplir fechas y a entrar a una hora con una agenda específica para cumplir objetivos, toca lidiar con esa cultura que traen los muchachos de mira, si es a las 8, no pasa nada si llego a las 8:10. Eso sigue siendo cultural. Hay un libro interesante que yo recomiendo, no recuerdo el nombre del autor, pero se llama Las 7 culturas del capitalismo. Me reveló, leí hace como unos 25 años, pero me reveló mucho sobre qué puedes encontrar con gente de otros países. ¿Cuál es la cultura japonesa? ¿Cuál es la cultura europea? La alemana, la francesa, la americana. Y cada uno tiene un modo de iniciar las relaciones de negocio. Y eso sigue siendo para mí sumamente válido. En cuanto a la puntualidad, como te digo, eso sigue siendo la norma en América Latina. No pasa nada si empiezo 10 minutos después o si llego 15 minutos después a una reunión, no pasa nada. Seguimos viviendo eso como normalidad. ¿Qué se toma en una reunión? ¿Café, té, agua? ¿Qué es lo que más se toma? Normalmente café y agua. Normalmente café y agua en ambientes de oficina. Normalmente café y agua. Ok. Bueno,
Realmente es muy interesante, René, desde la experiencia de alguien que ha estado en muchas reuniones, poder entender cómo funciona el mundo corporativo. Me gustaría, digamos, que te pudieras referir a la gente que nos está escuchando. ¿En qué sentido? El mundo corporativo son empresas que llegaron a ser grandes por alguna razón. Probablemente algunas ya tienen años trabajando, otras comenzaron hace poco, pero por alguna tecnología específica lograron escalar fuertemente. Hay ahí muchas empresas pequeñas, buenas, familiares, que andan dando tumbos, pequeñas, medianas y todo, que quisieran crecer y quisieran, digamos, que una empresa grande, que una empresa corporativa, que una empresa que ha tenido más rodaje, les pudiera dar como algunas cosas, no, más que de su trabajo, de su entorno y su vida y su forma de hacer las cosas sencillas, que les pudieran servir de algo, ¿verdad? Que les pudieran servir de algo. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo, veo empresas familiares a nivel, sí, yo tengo mi trabajo, pero hago consultorías en empresas familiares, y algunas empresas familiares no tienen directores externos, sino que es la pura familia. Entonces, un director externo les ayuda a tener un punto de vista completamente diferente y complementario al de la familia, y algunas veces me lo han tomado bien, otras veces me han tirado por allá porque creen que es un intruso. Pero todas esas empresitas pequeñas, empresas familiares, les gustaría saber cómo se maneja el mundo corporativo o qué pueden ellos incorporar para acercarse y funcionar de una forma más corporativa, para de esa forma poder conectar en algún momento y hacer algún tipo de negocio. ¿Qué les podías recomendar a esas personas que están dentro de una empresa pequeña, mediana, familiar, que quieran entender qué cosas podrían ellos replicar de un mundo corporativo, que pueden ser sencillas, pero que les podrían resultar en su día a día, ¿verdad? Sí, creo que lo más importante para mí, para las empresas pequeñas, familiares, es que entiendan que las empresas familiares tienen el riesgo de desaparecer cuando el originador del negocio no tiene la capacidad de trascender en las generaciones. Sí. Sí, aquí hay muchos ejemplos de gente que ha logrado pasar las generaciones y hacer crecer el negocio. Otros han fracasado cuando el fundador no ha logrado amarrar con las siguientes generaciones. Consejos importantes para mí, dos. Uno, que encuentren un family officer. Las empresas grandes tienen CEO, los presidentes, CFO, los financieros, COO, los operativos. Las empresas familiares deben de tener un family officer, que no debe ser de la familia. Exactamente. Debe ser alguien externo que le ayude a entender el momento de la familia y que lo ayude a dirigir. Y número dos es diseñar o desarrollar un family chapter o un código de negocio familiar. Creo que si esas dos cosas las pueden complementar y si atraen con éxito su negocio, creo que eso los va a impulsar a manejar más corporativamente su empresa. René, yo creo que ni habiéndome preparado hubiera sacado. Tenés completamente toda la razón. Estas reflexiones hechas por René son espectaculares. Realmente, yo siempre he dicho que la empresa familiar tiene la ventaja de esa unión, pero desventaja al momento de que no quieren ver más allá, ¿verdad? Muchas gracias, René, por haber participado en el programa. Gracias por... Esperamos que sigas viendo Alter Ego, ¿verdad? Claro, no me lo pierdo. Y que gracias por compartir tu conocimiento con estos empresarios que están ávidos y con estos estudiantes, con estas personas, de conocer un poco cómo funciona el mundo corporativo para hacer negocios, pero también para que su empresa crezca
de una forma ordenada, como funcionan las corporaciones, pero obviamente antes de llegar a una gran corporación pasan varios años y hay que hacer ciertos pasos previos antes de que lleguen a eso. Sí. Muchísimas gracias por haber venido, René, gracias por compartir tu conocimiento y seguramente te vamos a volver a tener otra vez por aquí, ¿verdad? Encantado, Álvaro. Muchas gracias, René.